Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que usted vea este video. Y retomando el tema de la fe, de su significado primigenio, por así decir, ya que desgraciadamente las traducciones de un idioma a otro idioma y después a otro idioma van degenerando en su concepto. Pero lo fundamental que vimos que la palabra fe en griego, que es pistis, y que en hebreo es emuna, significa como primera instancia confianza. Entonces, eso debería haber sido su traducción primeramente al latín y del latín a las otras lenguas, pero como ya vimos en el video anterior, en unos videos anteriores, se fueron desvirtuando con las traducciones y se fue tomando conceptos quizás que les convenía a las religiones, pero principalmente fe es confianza, un compromiso y una perseverancia, una confianza absoluta en el Creador, que todo está bajo control, que todo está bajo su dominio, que todo está supervisado por Él, un compromiso de permanecer en esa confianza y una perseverancia en esa confianza a pesar de lo que se vea que sucede alrededor. Ahora, ¿en quién confiamos? ¿Confiar en qué o en quién? Nosotros, los creyentes, no confiamos en algo, sino confiamos en alguien. Confiamos principalmente en el Creador del universo, el Padre Todopoderoso, el Rey del universo, el infinito, el eterno. En Él confiamos, que Él tiene todo el universo bajo su control. Ningún planeta se sale de órbita, todos giran a una cierta velocidad, todo está sincronizado por Él, nada sucede sin su consentimiento. Una estrella muere, una estrella nace, pero todo bajo la supervisión del Creador. Por lo tanto, el Señor Jesús en Mateo, he dicho que es importante volver a releer los evangelios, sobre todo lo que se refiere a las palabras de Jesús. Dijo en Mateo, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Y sin embargo, ninguno cae a tierra sin permitirlo nuestro Padre. Nos dijo que nuestros cabellos están contados. ¿Qué más tenemos que confiar? Que aunque está pasando lo que esté pasando, tu vida, mi vida, está en las manos del Creador. Por lo tanto, Él nos habló y nos dijo que si tuviéramos fe, cosas mayores que las que Él haría, pero de acuerdo a las circunstancias que se necesitaban, no de exhibición. Por lo tanto, nosotros, si creemos, podríamos, si tenemos esa confianza en el Creador, que Él ha depositado la vida de su Hijo en nosotros, y vemos que viene una situación catastrófica que va a afectar a muchas personas, ¿qué deberíamos hacer en ese minuto? Inmediatamente irnos a aquellos seres que son los que tienen el control sobre esa situación. Están los ángeles de la lluvia, los ángeles que supervisan la nieve, la escarcha, el granizo, los vientos, los huracanes, los que manejan el agua, los que manejan el fuego, los que manejan las fuerzas de la naturaleza, están controladas por estos seres poderosos, angélicos, todos bajo la orden y supervisión del Creador. Si por misericordia, por amor a nuestros semejantes, que es lo que tiene que primar en nuestro corazón,
Porque de tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito, para que nadie se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento. Ese amor se ha dispensado en su persona a través de nosotros por su Espíritu. Está ese amor para amar al prójimo y para amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Él nos lo ha dicho. Él nos ha dicho que el primer mandamiento fue dado: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo os digo, dijo Jesús, que os améis los unos a los otros como yo os amo. Y Él elevó ese nivel de amor, del amor nuestro al amor de Él. El amor de nuestro, con el cual debemos amar al prójimo, es como a nosotros mismos. Pero si nos examinamos, muchas veces nosotros no nos amamos. Sobre todo, hay una gran mayoría de seres humanos que no se ama a sí mismo, que se boicotea a sí mismo, que se hace bullying a sí mismo, que se maltrata y se enjuicia a sí mismo. Y muchas veces se condena a sí mismo. Y eso es simplemente producto de no ver la excelencia que está en nosotros, sino vernos a nosotros mismos. El Padre nos dio la vida del Hijo para que vivamos por ella, no para que vivamos por nuestras propias fuerzas. Fue una de las cosas por las cuales Jesús fue a la cruz. Murió por nuestros pecados, pero murió también para suplantarnos a nosotros en ese lugar de condenación. Él recibió la condena y Él murió. Él estuvo muerto y después de 3 días resucitó y se sentó en los lugares celestiales con el Padre. ¿Pero para qué? Para darse por el Espíritu a ti y a mí. Él nos ha sido dado para que ya los que creemos en Él no vivamos por nuestras propias fuerzas, sino por la vida que se nos ha dado. Y esa vida es capaz de amar al prójimo más allá y amarnos a nosotros mismos más allá de lo que somos capaces humanamente. Nosotros el ser humano tiene una mala costumbre. Nunca se fija en lo positivo, nunca se fija en lo que tiene, sino que siempre está pendiente de lo que carece y se queja. Generalmente el ser humano, sin él, tiene esa tendencia de quejarse. Se queja y dice: si yo pudiera acceder a esto o a lo otro. Y se lo pide en oración al Padre. Y el Padre se lo da. Y agradece en una primera instancia. Pero a poco andar ya deja de agradecer eso y vuelve a poner la vista en otra carencia. Pero nosotros estamos completos en Cristo. Entonces, como nos miramos fuera de Él, nos vemos carentes. Pero si nos vemos en Él, no tenemos necesidad de nada, porque Él es en nosotros todo. Entonces la queja que viene de aquí, del pensamiento, se transforma en una expresión verbal y una actitud frente a la vida. De quejarme que es que no, es que aquí, es que mi mujer, que mi trabajo, que la economía, que el país, que la inseguridad, que esto, que lo otro. Y siempre hay una tremenda lista con la cual tomar de turno y quejarse. Pero nosotros deberíamos aprender que el Padre nos demanda que debemos dar gracia en todo. Él dice, orar sin cesar, o sea, estar conectados con la fuente permanentemente en la comunión de la oración. Dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Padre para con nosotros en Cristo. Ahora, debemos dejar la queja.
nos miramos a nosotros mismos, comienza la queja. Miramos, ponemos los ojos en Jesús, la queja se va. Por lo tanto, debemos dejar de mirarnos a nosotros mismos para poner la vista en Él, porque es Él la esperanza de gloria. Es Él la vida nueva. Es Él la fuerza. Es Él el motor de tu vida, de mi vida. No soy yo. Entonces, el compromiso. Primero venía la confianza en el Creador. El compromiso es a tener puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Porque si los saco de allí, los pongo en mí, y al ponerlos en mí, en mi humanidad fuera del Señor, empiezo a quejarme, empiezo a llenarme de quejas y de petición de esto, lo otro, Dios te da y seguimos quejándonos y seguimos quejándonos. Y lo que Dios nos demanda es agradecimiento. Entonces mi compromiso es mirarlo a Él, poner los ojos en Él, no sacarlos, sino tener un punto fijo de vista que es Él. Ese es mi compromiso. Ese es el compromiso producto de esa confianza en ese Creador que tenemos. ¿Verdad? Porque la fe dijimos que era una confianza, un compromiso, y la tercera cosa es fe, confianza, compromiso y una perseverancia. ¿La perseverancia en qué? En ese compromiso de tener los ojos puestos en Él, en esa confianza que tenemos en Él. Perseverar. Eso es perseverar en la fe. No decir, sí, yo creo, pero vivo quejándome. Si vivo quejándome es porque estoy ajena a todo lo que Él es. Él es todo. Él es todo, absolutamente todo. Él es tu paciencia, Él es tu sabiduría, Él es tu confianza, Él es tu fuerza, Él es tu renacer, Él es tu salud, Él es tu provisión, Él es tu sustento, Él es el aliento de vida, Él es y no soy yo. Los saco de Él, los pongo en mí, me hundo. Entonces allí yo no puedo decir que estoy viviendo por fe. Vivir por fe es vivir confiando, manteniéndome en el compromiso de seguir puestos los ojos en Él y perseverar en ese compromiso. Perseverar en el compromiso de Él. Ahora, se nos ha dicho, y Jesús les dijo a los discípulos en un minuto dado, si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña que se trasladase y lo haría. Bueno, la razón humana, los teólogos humanos, los intérpretes de la escritura, salen con esta. No, es que la montaña es un problema. No es literalmente la montaña. Pero cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos y vino la tormenta y se levantó la marea y las olas azotaban y la lluvia azotaba la barquita y los discípulos se asustaron y él dormía, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Ordenó y la tormenta cesó. No se quejó, no dio argumentos, simplemente ordenó. Ahora, si nosotros como pueblo del Señor estamos viviendo con los ojos puestos en Él, manteniendo el compromiso de no sacarlos de Él, manteniendo y perseverando en ello, vemos que se nos anuncia un frente de mal tiempo y se nos está advirtiendo para que tomemos las medidas, para que realmente la gente limpie sus canaletas, sus desagües, etcétera, etcétera. Pero como ya hemos visto a través de todo el planeta, las lluvias y las inundaciones están azotando por todos lados. Pero ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? El pueblo de Dios tiene que ponerse en la brecha. Y no clamar, Señor, 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 como los discípulos. Simplemente pararse y decir, ángeles que están al mando de este frente de lluvias, vientos, nieve, granizo que viene. Sé tú, ángel, dando la orden de que esta agua caiga, toda la que tiene que caer,
en forma paulatina, moderada, que nuestros desagües puedan absorberla, que la tierra pueda absorberla y no cause desastres naturales. Oramos y pedimos que desde el gobierno, desde la intendencia, desde las regiones, desde los gobernadores, desde la autoridad que corresponda, acudan con una solución buena, suficiente para todos aquellos que están en condición de calle porque perdieron sus viviendas en el desastre natural de los incendios. Hay gente aún que no tiene un lugar donde vivir, no tiene ni una media agüita, y esas mediaguas sabemos que en los lugares donde se colocan a veces hay mucho barro, pueden haber derrumbes por los cerros, así que oramos para que ellos tengan una solución y nosotros le decimos a los ángeles que ministran las fuerzas de la naturaleza que nosotros, los hijos de Dios de este país, les decimos, hagan caer esa agua en forma paulatina, pausada, en que pueda drenarse por los drenajes, pueda ser absorbida por los ductos de drenaje, pueda ser absorbida por la tierra y no traiga una desgracia humana. Debemos ser los que estemos allí. Y si sabemos de alguna familia que está en esa condición, debemos, en la medida de lo que tenemos, acudir a ayudar. La iglesia en el comienzo está en el libro de los Hechos, que hacía el bien no solamente con los creyentes, sino con todo el pueblo. La naturaleza de la vida que se nos ha imputado es misericordiosa, es compasiva, es llena de amor. Y esa naturaleza tiene que expresarse a través del cuerpo de Cristo. Pero muchas veces, desgraciadamente, vemos que también se está cumpliendo lo que dijo uno de los apóstoles, que el amor de muchos se enfriaría. Y aparentemente el amor de muchos se ha enfriado. Pero en esta hora le pedimos al Todopoderoso que haga sonar trompeta en medio de su casa, para que venga un despertar del Espíritu a cada hijo de Dios, a cada hija de Dios, para despertar a la vida que se nos ha dado, que está llena de amor, misericordia, de justicia, de compasión, porque así deberíamos actuar los hijos de Dios. Debería ser lo natural, lo espontáneo. No andar apuntando con el dedo y enjuiciando, sino haciendo el bien, que fue lo que hizo Jesús. Fue lo que hizo Jesús. Recuerden, cuando le trajeron una adúltera y que querían apedrearla, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? No levantó la vista del suelo, siguió escribiendo y dijo: el que esté libre de culpa, que lance la primera. Y uno a uno tuvo que irse. Entonces, tenemos que recordar que el Señor nos ha dicho: misericordia quiero, no sacrificio. Que el amor de Cristo, que el amor de la vida que se nos ha dado pueda fluir y nosotros podamos permanecer en esa confianza en Él, manteniendo ese compromiso de no apartar los ojos de Él y perseverando en el camino de la vida. Si te gustó, dale like y compártelo.